Listos, estamos listos, Luz María. Muchas gracias nuevamente a todos los participantes por su amable espera. En el chat nos están contestando que sí, sí te pueden escuchar, todo bien. Así que agradecemos también la correspondencia de parte de todos nuestros participantes para poder confirmar que estamos listos. Y bueno, pues nuevamente muchas gracias a todos por su amable espera. Muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge Romero, en nombre del ITAM. Les doy la más cordial bienvenida a este webinar que lleva por título algunos retos de las clases a distancia, algunos desafíos de las clases a distancia, que tienen como expositora a la maestra Luz María Silva, a quien me permito presentar brevemente como socióloga por la UNAM y maestra en e-learning por la UPAEP. Además, es historiadora de México por práctica profesional. De los 17 libros que ha escrito, los de publicación más reciente son Crónica de 6 siglos de sismos en México, publicado en 2019, el libro electrónico gratuito de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS, y El Palacio de Hierro, una historia extraordinaria, de 2020, escrito en coautoría con el director de experiencias de esa institución. 30 de los 34 años que lleva en el ITAM, Luz María fue profesora de medio tiempo en el Departamento de Estudios Generales, donde a raíz de su retiro hace 2 años conserva con nosotros en el ITAM una clase de Historia Sociopolítica de México, y antes de llegar estuvo colaborando en Banamex durante 20 años, donde fundó el Departamento de Estudios Sociales. Ahora Luz María trabaja por su cuenta prácticamente de tiempo completo, antes solo de medio tiempo. Su hobby es hacer una página en Facebook que se llama Historia de México y el mundo que lo rodea, la cual le encanta y por lo mucho que aprende, pues estoy seguro que ustedes también. A todos los participantes les pido por favor que en la dinámica que hemos llevado en estos webinars escriban sus dudas, sus inquietudes en la sección de preguntas y respuestas para que al final podamos dedicar algunos minutos para que Luz María pueda responderlas. Sin más, cedo la palabra a la maestra Luz María. Muchas gracias, Luz María. Adelante. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Les agradezco que siempre me ayudan, me acompañan en todas mis locuras. Los quiero un chorro. Gracias, miren, nomás por estar viendo cosas. Ya estoy hasta abajo en lugar de hasta adelante, pero ahorita llegamos. Pues estoy feliz de que en el ITAM me hicieron favor de darme chance de hablar de las clases a distancia, porque creo que es todo un problema y que es padrísimo al mismo tiempo. Entonces, agradezco mucho al rector, a Mónica Sacristán y a Jorge su ayuda y que me hayan dado esa oportunidad. Jorge le puso el nombre a la charla, entonces me desafió con la palabra desafío. Así que busqué, ¿qué quiere decir? Es una palabra que tiene muchos significados, entonces solo vamos a tomar 4. Es una situación difícil a la que nos enfrentamos, es una provocación para hacer algo, es una capacidad para desarrollar ese algo y también es un acicate. Entonces, en ese sentido es que queremos hablar. Vamos a platicar de 3 desafíos. El más importante, que es asumir las características de las clases a distancia. El segundo, que también es importante, pero depende de que podamos o no asumir las características, que es que nos sintamos cómodos, tanto los profesores como nuestros estudiantes. Y finalmente es acompañarlos en este nuevo proceso de aprendizaje. No puedo dejar, nunca en la vida he podido hablar, pensar, etcétera, en Internet sin hablar de Marshall McLuhan. Era educador, filósofo y teórico canadiense. Es el primero que habló de que el mundo es una aldea global. Murió en 1980, o sea que el Internet todavía no era de uso común, medio lo conoció y se encantó con la tele. Supongo que ahora apagaría la tele y se dedicaría al Internet. Bueno, él tenía un libro que se llamaba El medio es el masaje, pero
se equivocó el impresor y le puso el medio es el mensaje. Y como siempre jugaba con esas palabras, decidió que su libro se llamara El medio es el mensaje. Eso quiere decir para él que toda la sociedad se va cambiando de acuerdo con los medios y la tecnología. Entonces, el primer ejemplo que da es la imprenta del siglo XV. En 1400 y pico, que Gutenberg inventa la imprenta, se puede por primera vez reproducir repetitivamente el mismo texto. Y eso cambia por completo la faz del mundo. Muy parecido ahora, solo que más lento. Antes de la imprenta no necesitaba uno saber leer. ¿Para qué? Si no tenía nada que leer. Solo que fuera monje de convento tenía algo que leer. Si no, nada. Ya ven que hasta Marco Polo mandó a escribir sus memorias. No las escribió él pues porque no sabía. Cuando ya se aprende a leer, la relación con un libro implica que uno empieza a tener imaginación, a irse con las ideas, etcétera, etcétera. Por eso, como se acordarán, Cervantes escribió El Quijote, que sería, digamos, una telenovela de ahora o una serie de Netflix, para acabar con las otras, porque le parecía la cosa más boba del mundo y pensaba que le sorbía el seso a la gente. Entonces escribió para reírse de las telenovelas de entonces, y lo que hizo fue sí acabar con el género, pero porque hizo la mejor novela de caballería de todos los tiempos y nadie se atrevió después a escribir algo de eso. Cuando ya se reproduce así, entonces se inventa la autoría. Ya alguien tiene que ser el responsable de lo que se escribió y ya no es anónimo. Entonces las cosas, el autor se enoja si no le respetan los contenidos y empieza a desarrollarse los distintos idiomas. Cervantes es el primer escritor que realmente fija el español como una lengua diferente, bueno, el castellano en su tiempo, como una lengua diferente del latín. Dice McLuhan que hay dos tipos de medios. O sea, así como hace ese análisis de la imprenta, lo haríamos ahora nosotros de la internet. Bueno, él dice que hay dos tipos de medios, los calientes y los fríos. Los medios calientes, los mal pensados que ahí vi, no tienen nada que ver con eso, sino con la alta definición y mucha información que tienen los medios. Como ya está todo hecho, entonces uno participa poco. Por ejemplo, si uno lee un periódico, pues no va a reescribir el periódico. O escucha un programa de radio o ve una película, ya está todo hecho, ya está toda la información dada, ya está totalmente definido. Para McLuhan, la televisión es mucho más interactiva que estos medios. Y yo lo que me pregunto es si ahora en realidad es un medio caliente, porque ya está todo definido, etcétera, etcétera. Ya los concursos no meten a la gente de fuera, ya está como igual como medio caliente. Les puse esto porque me encontré en el libro del medio es el mensaje, este recuerdo de Julio Verne que hace McLuhan, en donde dice que Julio Verne predijo la televisión, pero pensaba que iba a llegar en el siglo XXIX, porque él no alcanzó a ver la velocidad con la que se desarrollaba la tecnología. Bueno, entonces los medios calientes son con alta definición, con mucha información y baja participación. Resulta que la escuela, sobre todo entre más tradicionales, más eso, es un medio caliente. Está definida qué información se da, el profesor es el que sabe y el alumno participa poco. Y resulta que el medio más frío que hay es Internet. Y Internet, como los medios fríos, se caracteriza por baja definición, por poca información y mucha participación. Me dirán, oye, si toda la información del mundo está en Internet, pues sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que uno se ahoga, se desinforma,
con tanta información y para efectos prácticos no tiene información. Eso lo podemos ver ahora con todas estas cosas que pasan, toda la cantidad de noticias falsas que nos llegan, toda la cantidad de información que se da. Hay que estar viendo cuál sí sirve y cuál mejor ya ni la ve uno porque no sirve. Entonces, Internet es de baja definición, tiene poca información manejable y hay que ser muy interactivo. El teléfono, me estoy refiriendo a la época de McLuhan, es un medio frío. En nuestra época el celular sigue siendo medio frío, pero si se fijan, antes de la pandemia esta, hablábamos por él 1 o 2 veces al año y lo demás eran mensajes escritos, buscábamos cosas, etc. El celular es muy poco teléfono y ya muchas cosas. La internet es fría y bueno, pues aquí está nuestro querido WhatsApp, el Google, que sería de nosotros, el Face, sé que a unos no les gusta, pero a mí me encanta, el Instagram, soy muy mala fotógrafa, pero yo sé que aquí hay muchos muy buenos, YouTube, bueno, aquí entre nos, es la mejor escuela del mundo porque encuentra uno desde si se congelan o no las cebollas hasta cómo se manda un cohete a la luna. LinkedIn, pues para profesionistas de recursos humanos, y Twitter ya no me gusta porque antes se usaba con 136 caracteres y ahora ya lo hicieron al doble y entonces ya no puedo obligar a que los alumnos resuman, pero bueno, sirve de algo. Bueno, entonces la bronca es que un día estábamos en la escuela, en un medio caliente, felices con nuestros alumnos y nos dijeron, oigan, lunes, martes y miércoles no abrimos porque nos vamos a pasar internet y tenemos que saber cómo hacemos con nuestras clases. Y el jueves y viernes vienen y les enseñamos. Y así, de un día para otro, dejamos de estar en un medio caliente y nos fuimos a un medio frío. Ahora, el problema es si de veras podemos pasar el medio, lo que sirve en el medio caliente al medio frío. El medio caliente es la escuela, el medio frío es internet. El enfoque es diferente. La escuela quiere transmitir información y desarrollar conocimientos. Y en cambio internet dice, ¿para qué te voy a transmitir la información si aquí la tienes toda completa? Lo que te voy a enseñar es cómo aprendes y cómo usas esa información, qué competencias tienes y te voy a desarrollar las competencias y enseñarte a aprender. Y ahí sí, pues son 2 enfoques y 2 objetivos totalmente diferentes. Y eso es el primer problema para mí muy serio, que tenemos que tener claro y resolver. Bueno, luego los objetivos, cada medio tiene su objetivo, la escuela tiene que los alumnos aprendan e internet que los alumnos, o sea, aprendan conocimientos y aquí que aprendan a aprender. Entonces, cada medio hace sus cosas de acuerdo con lo que quiere. Por lo tanto, hace cosas diferentes. En la escuela, la interactividad es reducida y es jerárquica. El maestro, a veces cada vez menos, pero en principio siempre tenemos la razón. En internet hay mucha interactividad y es muy igualitaria. Por ejemplo, en mi caso, yo nunca juego Kahoot con mis alumnos porque me choca perder. Yo sé más historia que ellos, pero ellos mueven su celular a la velocidad actual y yo lo muevo a la velocidad mía, o sea, bien lento, así que no, porque me ganan. Pero en general, yo sí tengo dudas de internet, ellos me las resuelven, pero la única gente que les puede enseñar a manejar la información y a ordenarla y a aprender historia soy yo. Entonces, pues somos iguales, pero no es lo mismo que lo mismo. Y las evaluaciones también van de acuerdo con el medio. En el medio caliente de la escuela, los exámenes son para saber si el alumno captó
información y si tiene el conocimiento de las cosas. En Internet son autoevaluaciones y evaluaciones que permitan saber si el alumno ya aprendió a aprender y si ya desarrolló sus competencias. Entonces son cosas diferentes. Yo no digo que sean buenas o malas, simplemente son diferentes por una cosa tan elemental que un medio caliente no es frío y punto. Bueno, ¿qué pasa cuando uno pasa todo así tal cual del medio caliente al medio frío y no quiere cambiar nada? Pues entonces que se cansa uno mucho. ¿Por qué? Porque se pone a hacer todas las presentaciones para que el alumno no se aburra. ¿Pero qué creen? Que sí se aburre. Porque lo que necesitamos es que los alumnos hagan las presentaciones, que ellos empiecen a buscar la información con nuestras indicaciones. Entonces, es una manera, digamos, de hacer un puente entre nuestro trabajo hasta hace un mes y medio y el que tenemos que hacer. Necesitamos encontrar cómo aumentar la interacción y cómo bajar nuestra chamba, digamos, de hacer cosas y aumentarla de acompañarlos en el camino de cómo aprenden a aprender. Si lo llenamos en los exámenes de opción múltiple, como se pueden copiar, entonces en lugar de 4 opciones múltiples les vamos a poner 15 y vamos a hacer que no puedan regresar y vamos a hacer que se mueran de la angustia y realmente no les ayudan ni nos enseñan a nosotros qué tanto saben. Digamos, he pensado que la manera de hacer el puente es hacer una aplicación tipo PISA, el examen que en México siempre sale muy mal, de cómo se evalúan los conocimientos. O sea, por ejemplo, este de 8 por 2 más 1 es igual a 8 por 1 más 1. Este tipo de cosas que ayuden a mostrar que sí están aumentando al menos su capacidad analítica y su pensamiento matemático, por decir algo. Bueno, encontré esto en Facebook, que me encantó porque miren, ahí están todas las bebidas que ahora están escaseando en México, que son cervezas, comida chatarra, bebidas decentes y no tan decentes y distintos tipos de alimentos. Entonces, según yo, en la clase presencial, el profesor echa todo el rollo de cómo sirven estas cosas, qué nos sirve, qué calidad alimenticia tienen, etc. En la clase a distancia tendríamos que dar una parte de la información y poner a los alumnos a que busque otra y presente los resultados en la clase. En online, yo estudié la maestría en e-learning y una especialidad en low-pair y trabajé 7 años con ellos. Y entonces aprendí que uno no les enseña las cosas a los alumnos, sino les da criterios de investigación. El alumno aprende obteniendo los resultados y los expone en un foro. En el caso de los mexicanos no nos gusta tanto los foros porque nos gusta quedar bien y entonces cuesta mucho trabajo discutir, pero pues eso es medio cultura nuestra que tendremos que ir mejorando. Finalmente los estudiantes y los maestros sacan y discuten conclusiones y en el proceso de aprendizaje uno aprendió si la comida chatarra alimenta o no, pero no es porque lo apuntó, que se lo dictó el maestro y lo aprendió. Entonces no sé si queda claro que así acaba uno aprendiendo, pero por un camino diferente, y que las clases a distancia están a la mitad de los dos. No es enseñanza online, es clase a distancia, lo que estamos dando. Miren, por ejemplo, lo pongo porque es de las cosas que más vistas ha tenido de mi página de Historia de México, que son 119,794. ¡Wow! Bueno, se me ocurrió hacer de Puerto Peñasco y resulta que los de Puerto Peñasco se enojaron porque puse que lo había descubierto un inglés. Ni modo, lo descubrió un inglés. Y eso me hizo
que me empezara a llevar con los de ahí, nada más para eso, y que lo viera mucha gente. Entonces, tiene el Face, lo primero que hace es que uno puede poner si le gusta o no las cosas y luego comentar. Esa es una parte que en la clase presencial no hacemos, salvo las escuelas o las corrientes que son disruptivas. Pero entonces, como son disruptivas, tienen nombre. No es que la educación en general sea interactiva. Bueno, estos están sacados de Face. Van haciendo juegos como hacíamos en mi tiempo hace mucho, para ejercitar la mente. Y eso es algo a lo que están muy acostumbrados. Ellos pueden hacer. Muchos ahora hicieron memes del positivismo y realmente hicieron una clase muy divertida mis alumnos esta mañana en historia. Fíjense, aquí está, ayer lo encontré en YouTube, un cuate que hace los ejercicios del barro uno por uno de matemáticas. Entonces va explicando cómo se hace. Supongo que está bien explicado. Yo como soy socióloga, pues ya saben que nada más es sumar hasta el 2. Pero este dice que sí sabe, entonces cosa que uno vea si sí saben o no. Lo cierto es que los alumnos, sepa o no el señor lo van a consultar y lo van a seguir. Bueno, estos son 2 recados que me dejaron los de YouTube. Un día vi un mapa, hace como un mes, de un que está del Camino Real de Tierra Adentro. Y lo vi y luego platiqué con un amigo que vivió en Durango y me dijo, no, está Durango, yo ni me había fijado, pero entonces le reclamé y finalmente el que hizo las cosas me contestó, me puso que le gustaba mi comentario. Y antier, o hace muy poco, puse busqué si se pueden o no congelar los hongos y entonces ahora ya me captó como que me interesa la cocina y me deja este recado. Si me interesara preparar donas, pues ya hubiera contestado, como no me interesa en lo más mínimo, pues ahí se queda. Pero entonces es una interactividad no necesariamente personal y eso pues no tiene realmente reglas. Ahora me gustaría que ustedes me hicieran el favor de, en un plazo de 5 minutos, porque si no nos echamos aquí todo el tiempo, que me contestaran esta pregunta en el chat. En mis clases a distancia, ¿qué estrategias debo seguir para aumentar la interacción? En un renglón o 2, por favor. ¿Cómo se hace para entrar al chat? No sé si ya se fijaron ahí donde está el micrófono y luego una camarita, el número de participantes, etcétera. Algunos dicen chat y otros hay 3 puntitos, como es en mi caso. Entonces ahí le hacen clic y le buscan chatear, y ahí le ponen, por favor. Voy a ver, hay muchísimos mensajes, muchas gracias. Si me pueden poner el mensaje de qué estrategias deben seguir para lograr que haya más interacción en las clases a distancia que tenemos ahorita. O sea, que dejemos de ser solo nosotros los que hablamos. ¿Nadie pone? Sí están respondiendo en el chat, Luz María. Ah, ya logré. A ver. Hacer equipos. Pero es que... Sí. Una cosa que nos pasa en estudios generales en el ITAM es que en realidad hacemos lo que hace la teoría del aula invertida, que es que primero hacen la tarea y luego es la clase. Entonces eso nos ayuda muchísimo porque ya vienen informados, digamos. Y entonces con eso ya se puede interactuar con conocimiento. A ver. Ahora.
la previa. A ver, ya en Zoom escribir en la pantalla, todos pueden participar. Hay un problema, por cierto, bueno, aunque lo voy a decir después, hay que pedirle a los alumnos que cierren todas las aplicaciones, que no sea la clase, porque luego hacen muy lentas las cosas, porque se vuelve muy lenta la internet, porque se consume el ancho de banda. Entonces, a ver, les voy a pedir que ya dejen de escribir, porque como se me mueve, entonces no lo puedo leer. A ver, ¿qué les parece si empezamos aquí? Entonces, empecemos a leer, ¿no? Dice, análisis de casos. Ya no escriban como cuates. Investigar, dar tus conclusiones. A ver, que exista al inicio de la sesión una ronda de presentación y que al final se propicie una ronda de, supongo que de conclusiones. Pregunté algo relativo a Puerto Peñasco. No, realmente, ya luego platicando con la gente, sí, y además corregí algunas cosas que ellos me dijeron y que averigüé que sí eran cierto. Acuérdense que el hecho que esté en internet no quiere decir que esté bien. A ver, la principal es que hay muchas herramientas digitales. Lo principal es que nosotros, los profesores, nos tomemos la molestia de familiarizarnos y planear actividades que realicen los alumnos, ¿de acuerdo? Lo primero que hago es saludarlos y preguntar cómo están. Soy psicopedagoga y lo hago interactivo para promover el aprendizaje basado en la experiencia. Muy bien. Conocer las expectativas de los estudiantes sobre el tema para definir el curso. Sí, tal vez lo mejor es definir entre todos lo que queremos ese día o ese curso dentro de lo que es el programa, porque acuérdense que en la escuela y sobre todo en la universidad, pues tenemos que cumplir ciertos objetivos de conocimiento de todas maneras. A ver, Pedro, no sé cuál es la principal playa de Puerto Peñasco, pero seguro tú, sí. Así que luego nos las escribes. Preparar un orden del día para coordinar los temas. Nosotros en estudios generales nos tienen tan chiqueados que tenemos desde el principio del semestre qué vamos a dar cada clase y cuándo es el examen. Eso es una maravilla, ¿eh? Uno ya no sé, yo ya no me doy cuenta de lo que implica no tener algo así. Vale mucho la pena tenerlo así. Bueno, entonces damos el tema para analizar después de esa exposición. Cada estudiante da sus comentarios, críticas y formas de exposición. Muy bien. Luego, ¿ya son todos? Porque esto ya se atoró. A ver. Creo que ya son todos. Bueno, entonces lo que vemos es distintas maneras de ir haciendo que los alumnos vayan participando. Si hay alguien que no alcancé a ver sus comentarios y que no es relacionado a que uno, digamos, ponga el tema y se discuta, sino alguna otra cosa, ¿pueden ponerla, por favor, de vuelta en un renglón aquí? Porque esto ya no camina para arriba. Bueno, el chiste es ir buscando maneras de aumentar la participación y disminuir la información, digamos, ya peladita y en la boca. Ellos tienen que aprender. Ronda de preguntas, más contacto con el maestro. Sí, yo lo que hago es que tienen que prender su cámara cuando ellos les toca decir algo. Además, bueno, ya explicaré al ratitito,
es muy importante obligarlos a que estén bien arreglados. Yo abrí un foro para discutir sobre las pláticas, pero les da pena y no están motivados. Ese es mi coco. En México es una grosería contradecir a alguien. En nuestra cultura tradicional es muy grosero. Entonces, eso nos pasaba, bueno, supongo que le sigue pasando en la UPAEP, que uno tiene que ser muy cortés y no dice nada. Entonces hay que buscar otra manera para que los foros funcionen, porque ese es un problema cultural, no tecnológico. Hacer los test para con los estudiantes para mejorar su rendimiento. Y una de las cosas que más insisto en que tienen que aprender es que tienen que aprender a plantear preguntas. Ellos, si no saben preguntar, no saben analizar. Y en Internet hay que saber analizar, si no está uno perdido. Evelyn platica de la intervención de los padres, que estás hablando de los trabajos con niños. Miren, una de las cosas que ahorita está pasando, que está padrísimo, es que como que la familia está recogiendo parte de las funciones que ya había perdido. Una es la de ayudar en la educación de los hijos. Ya uno los mandaba a la escuela y chao. Y de repente le cae el niño de regreso con la clase, con la responsabilidad. Y si uno no sabe, pues ya se amoló porque el maestro no va a tener tiempo de hacerlo. Tengo un amigo muy querido que me encantó lo que me contó que hizo su sobrina. Es una señora muy joven, tiene un niño como de 8 años, 7 u 8 años, y a la hora que les llegó las clases a distancia, le compró un escritorio. Lo puso en el escritorito de niños en un lado, en un sitio determinado, y su hijo todos los días le pone su uniforme mientras está en clase. El niño se ve que es una escuela bastante adelantada, digamos. Tienen clases de 20 minutos y 40 minutos para hacer la tarea y luego otra clase de 20 minutos con 40 y otra clase de 20 minutos con 40. Conozco otros casos en donde tienen su clase y les dejan un chorro de tarea. Entonces, los niños se divierten en la clase a distancia y aborrecen la tarea. Es que Internet en realidad es antinatura en Internet saturar a la gente con información. Y como son tareas de repetición, pues los pobres niños alucinan la escuela. Piensen, nosotros soñamos que se quemara la escuela, que se cayera la escuela, que se inundara la escuela, pero nunca soñamos con que no pudiéramos estar en la escuela y sí estar a distancia. O sea que digamos que es un sueño sublimado que alguna vez tuvimos. Bueno, entonces la escuela le está regresando parte de sus funciones a la familia. Y luego ya ven que si llega alguien con COVID a un lugar en donde haya viejitos, se mueren todos en 2 días en las residencias. Supongo que muchos viejitos van a regresar a sus casas y que además van a servir para cuidar a los nietos. Entonces, todo lo que está pasando ahorita va a volver a transformar a la familia. Ya ven que los sociólogos pensamos que la familia es la base de la sociedad y vamos a ver cómo se transforma un poco otra vez. Bueno, hasta ahorita, según yo, les agradezco mucho sus intervenciones. Después las veré con todo cuidado, les prometo. Pero ahorita no, porque si nos pasamos del tiempo, Jorge nos pega. Siquiera es un golpe cibernético, pero de todas maneras. Bueno, pues sí, no. Bueno, entonces la pandemia nos sacó de la escuela en todo el mundo, fíjense, es la primera vez que pasa algo así en todo el mundo y nos metió a todos a la red. Todas las dificultades que tenemos aquí las tienen en China, en España, que están muy adelantados en estas cosas,
en Colombia, que también están muy adelantados, nosotros, que estamos bastante bien, y otros países de habla latina que están muy atrasadones. Y hay de otros idiomas, y es interesante leer lo que hacen para tener menos manejos de información y más interacción. Ahora estamos, en muchas cosas compartimos la responsabilidad los profesores y los estudiantes. Por ejemplo, aportar información sobre cómo funcionar y sobre el tema. Y además todos tenemos experiencia previa en Internet, todos usamos celular, aparte de lo que usemos la Internet para otras cosas, todos consultamos Wikipedia y hasta escribimos en ella. De alguna manera todos tenemos red social, aunque solo sea WhatsApp, pero entonces todos estamos acostumbrados a la interactividad. Estos son dos ejemplos de actividades que no necesitan mucho problema, mucho meterle el maestro y que a ellos les gusta mucho. Este es un hilo de Twitter que hizo uno de mis equipos de este año, que se puso a sí mismo a Agrícola Oriental, porque le tocó el oriente del país para ir ubicando los hechos históricos, y como eran agrícolas, pues se pusieron Agrícola Oriental. Entonces aquí hicieron un hilo de Twitter. Para ellos es raro entrar al Twitter porque ya ellos no usan Twitter. Entonces siempre me dicen, a ver si mi cuenta de secundaria todavía funciona, y ya se mete. El Kahoot es un juego muy divertido que inventó un maestro de química de Nueva Zelanda. Entonces, el maestro es el único que tiene que tener cuenta y los alumnos no. Cada quien se va inscribiendo el día del juego y así no hay rastro y ni peligro para ellos de que los cachen de nada. Hay que pedirles nada más que no hagan las cosas muy largas. Y como el Kahoot, ellos tienen que preguntar, o uno tiene que preguntar, pues van aprendiendo a preguntar analíticamente. Eso tiene ventaja además. Bueno, yo creo que las clases a distancia solitas no se van a hacer más fáciles. Tenemos que definir las estrategias para lograrlos y darnos cuenta de qué elementos incorporamos de las clases tradicionales y cuáles no. Y al revés, cuando tengamos que regresar definitiva o temporalmente a las clases presenciales, hay que pensar que nos vamos a llevar de lo digital, porque ya no van a ser nunca como lo fueron. Eso es algo que sí tenemos que estar conscientes. Si nos gustaba mucho cómo dimos la clase, pues qué bueno, pero ya no va a ser así nunca más. Bueno, ahora seguimos. Fíjese, este es también está sacado obviamente de internet. Entonces es un ejercicio que estaba ahí y ellos tienen que resolver y le dicen a uno, es un club de matemáticas, le dicen a uno, oye, pues no veas la solución, primero trata, y si ya no puedes, pues entonces ya la ves. Eso antes pues no se valía, pero ahora sí. Bueno, con el Baldor sí, porque tiene las respuestas al final, pero en general no. Bueno, el segundo reto muy importante es qué tenemos que hacer para que profesores y estudiantes estemos cómodos. Primero, tenemos que ser conscientes que estamos entrando a las casas de nuestros alumnos, que estamos invitándolos a ellos a nuestra casa y que tenemos que tratarnos con respeto y consideración. En las casas, si uno está incómodo porque no tiene su espacio, va a transmitir esa incomodidad. Un día me dio risa con un alumno que se estaba quejando de que todo el tiempo lo interrumpen y pasó la mamá y me saludó. Entonces, con mucho modo le dije que no interrumpiera y ahora ya tiene su lugarcito. A veces, si uno tiene un cuarto para uno mismo, qué padre, pero a lo mejor nada más tiene una esquina en la mesa de la cocina.
y uno tiene que aprender a respetar las otras esquinas y el tiempo de los demás. Una alumna, por ejemplo, ya se arreglaron ella y sus papás, entonces ella tiene clase X horas, el papá trabaja Z horas y la mamá también. Y de 2 a 4 nadie trabaja, levantan todo y comen en esa mesa y luego otra vez regresan. Si uno no está cómodo con eso, lo transmite a los alumnos. Así que hay que estar cómodo. Y luego pienso que primero es la salud. Entonces, todos bañados y arreglados. Raúl Figueroa dice que los pants deprimen y es cierto, entonces hay que pedirles que no estén en pijama, que no estén en pants y que se peinen y se arreglen. No he logrado que todos siempre estén así, pero digamos que un 80% sí. Los jóvenes de ahora son muy tendientes a ser depresivos, entonces hay que ayudarlos. Si los obligamos a que se arreglen, se sienten mejor que si siempre están en fajas. Y luego pues no hay que abrumar con exceso de información. Luego hay que evitar hacer lo que nunca haríamos en una clase presencial. Sé de un cuate que se come sus tacos a la hora que da clases, eso no se vale. Uno puede decirle a sus amigos, oye, ¿qué tal que nos vamos a desayunar y cada quien desayunar en su casa en compañía de sus amigos? Pero los alumnos a la hora de clase o en general, los alumnos, aunque los quiera uno mucho, son alumnos. Ya cuando son exalumnos pueden ser amigos, pero alumnos y maestros no son amigos. Entonces, uno no come tacos con los alumnos. Esa persona, ese ejemplo que me dijeron, les da mucho coraje además porque les digo que merienda con ellos porque no tiene tiempo, pues cuando la clase era presencial no merendaba con ellos, no sé por qué ahora lo haga. Eso no se vale. Nosotros sí, por ejemplo, decimos yo traigo té, yo café, yo agua, pero tacos no se vale, ¿no? Bueno, hay que ser muy conscientes que ellos son los que saben manejar la tecnología y que no pasa nada si uno le pregunta a los alumnos cómo se hace, les encanta enseñar también como a nosotros y eso ayuda. Como muchos dijeron, hay que trabajar en equipo porque no tenemos el mismo tiempo de antes y no tenemos esa interactividad digamos, inherente a lo presencial que vemos si alguien se durmió, si está bostezando, si ya está hablando con el de junto. Entonces, eso lo tenemos que sustituir por cosas que de veras hagan ellos y que nos demos cuenta. Bueno, antes de empezar la clase, debemos manejar, depende de la plataforma que tengamos, el Zoom o el Teams, pero al menos picarle a todo para saber que no nos vamos a salir de la clase y no ir tan inseguros porque lo transmitimos. Y hay ciertas cosas del Google que nos ayudan. Una, por ejemplo, es el Google Drive. Si aprendemos a hacer ligas, entonces en una carpeta subimos o hacemos que ellos suban sus exámenes y sus cosas y ahí se quedan y las podemos bajar y ya decidimos si se pueden editar o no. En fin, es una manera de no estarse mandando tanto mail porque es terrible. Y uno decide si van a editar ellos o no, por ejemplo, los apuntes. Entonces, es como un almacén que le da Google cuando tiene su cuenta de Gmail y que ayuda. Y luego el YouTube, que pues hay que ver los tutoriales de las cosas porque luego enseñan mal y los alumnos ahí van a ir a resolver sus dudas. Y si está muy mal, pues a lo mejor vale la pena que uno haga el tutorial y les enseñe bien, porque si no, pues es como, yo me acuerdo una vez que mis amigos matemáticos organizaron unos seminarios para que los maestros de prepa y eso no cometieran los errores que cometían los alumnos porque les enseñaban mal. Entonces, si no queremos volver a eso, pues hay que hacer los tutoriales nosotros, ni modo. Bueno, el tercero es acompañar a los alumnos en este nuevo proceso de aprendizaje.
simplemente decidir en la clase, con micrófono y video o les cierro. Yo, por ejemplo, les dejo el micrófono y el video. Y al principio 2 o 3 me dieron la lata y les escribí un mail personal y dejaron de hacerlo. Hay que acordarse cómo es México. En algunos lados el ancho de banda no existe. Y entonces se salen porque los corre, se les cae la internet y hay que tener paciencia, no tienen la culpa. Luego también hay que pedirles que cierren todo lo que tienen, sobre todo si viven en un pueblito donde hay muy mala señal, tienen que cerrar todo menos el team porque si no, no jala. Luego hay que ir nosotros emigrando a evaluaciones creativas, no informativas. Poco a poco, no vamos a cambiar de un día para otro, pero esa tendría que ser nuestra tirada, que en clases a distancia las evaluaciones sean más creativas que informativas y siempre tener con ellos un trato cordial y cercano. Bueno, pues les quiero contar que soy una mujer muy privilegiada ya para terminar. En marzo cumplí mis 15 años, no, mis 15 pero lustros. Y en esos 15 lustros he tenido la suerte, el privilegio de alguna manera estar involucrada en 2 revoluciones que nos han llevado a la digitalización. Una fue en la banca en los años, a finales de los 60 y los 70. Me aburrí, bueno, estaba en estudios económicos, todavía trabajábamos los sábados, y un día llegó mi jefe, bueno, el que iba a ser mi jefe, que no sabía yo entonces que iba a hacer eso, ahora mi amigo que se llama Alfonso Mercado, explicó un sábado que hacía automatización, y mi jefe de entonces, Pablo Abeleira, se enfureció porque el lunes me fui. Automatización me pareció súper importante. Bueno, entonces hice el sistema de ahorros, el sistema de selección de personal, ayudé al de tarjeta de crédito, etc. No me di cuenta en lo que estaba metida. Esta es una Bull General Electric 415. O sea, es el paleolítico inferior, los años 70 en la computación, es así impresionante, antes de Cristo para la historia. La banca se automatizó en los años 60 y 70. Ya estaba automatizada toda la industria textil, gran parte de las manufacturas, y la banca fue la última. Nada más que cuando se automatizó, pues hizo una revolución que todavía estamos viviendo. Imagínense esta crisis de hoy, sin tarjetas de débito y de crédito y sin transferencias electrónicas, ¿qué haríamos? Ya ven que los 31 de diciembre la banca no trabaja, pues porque hasta antes de los 70 usaban su libro mayor como Jacob Fugger, que era el banquero que le prestaba a Carlos V y a Felipe II. O sea que de 1500 a 1970 se usó el libro mayor y luego la computadora, pues el cambio fue brutal. Y ahora me está tocando ser parte de la nueva revolución, que es la de la escuela. Nunca jamás vamos a volver a esto, a la escuela tradicional, aunque regresemos a las clases presenciales. Entonces, pues es una segunda revolución que estoy segura que hará saltar por los aires a muchas cosas y que, bueno, pues le doy gracias a Dios porque me han tocado estas 2 interesantísimas revoluciones. Ahora, para que no haya broncas con el chat, aquí ven una parte que dice preguntas y respuestas. Yo lo tengo arriba porque estoy compartiendo, pero ustedes lo tienen abajo, junto de donde dice participantes. Si me pueden poner una pregunta muy breve, se los voy a agradecer porque somos un chorro y ya tenemos poco tiempo. Pues les agradezco muchísimo y que hayan venido. Es la primera vez que doy un webinar, así que estoy fascinada. Y empecemos a leer las preguntas y respuestas.
Aquí dice, ¿cree que para captar la atención de los estudiantes en clase online, los maestros tiendan a convertirse en youtubers? Pues no sé, la cosa es que vamos a captar la atención de los estudiantes de primaria o de cualquier grado. ¿Para qué? O sea, ¿qué queremos lograr que sí aprendan? Y ¿está bien que yo me convierta en youtuber o puedo agarrar de YouTube para kids, para niños, algo que sirva mejor que lo que yo hago? No necesariamente tiene que ser eso. O los niños pueden hacer algo. Miren, en general las clases en línea no se dan a niños. Una cosa es la clase presencial, que como vemos está entre la clase de escuela y la enseñanza online. Y otra cosa es darles clases online, porque eso implica ya mucho más problema de planteamiento. Supongo que a la larga así será, pero a la corta solo se da de adolescentes para arriba, y aquí habría que ir haciendo el camino, pero no sé si implique la verdad que yo sea youtuber, a menos que no haya lo que quiero. Y no sé tampoco si es YouTube la mejor manera de que lo vean. Sería cosa de tener muy claro el objetivo y cuál es el mejor medio. Los pros y contras de grabar las clases en línea. Pues de entrada, los alumnos, si les da la gana, la graban, y es muy difícil que uno impida que la graben, al menos en estas plataformas, en las plataformas hechas especial para, para dar clases en línea, sí se puede impedir. En estas también, si uno quiere impedir a todos, pero si no es más difícil, porque tiene uno que estar viendo quién está grabando, y o da clases o ve quién está grabando. No puede las dos cosas. De hecho, supongo que nos graban mucho, que hemos de estar en las redes dando clase desde hace mucho, y que pues es como tomar apuntes, pero más fácil. Y las contras es que es muy fácil que a uno le cuelguen un San Benito que no es, pero pues no, la verdad no sé cómo puede uno impedirlo. Hay que tratar de tener la confianza de los alumnos y el cariño de los alumnos para evitar esas cosas, pero pues siempre hay alguien que no esté de acuerdo. Uno no es monedita de oro, ¿no? Entonces, pues sí, es un riesgo a tener. ¿Cómo podemos hacer para, disfrutar, hacer que, muchas gracias, que los alumnos estén interesados? Tiene uno que hacer que ellos ayuden a hacer las clases. No podemos pretender que porque está uno, si uno no es interesante su clase, los alumnos dejan prendido el celular en la que lo están tomando y se van a desayunar, y si les pasa una lista le avisan por WhatsApp que aguas, que ya te está cachando la maestra que no estás. La única manera de hacer que estén es que les interese. Si no, no se puede. A lo mejor, si quiero que ciertas cosas las entiendan bien y asumo que de todas maneras van a tener la grabación, yo hago la grabación, yo la subo y yo se las doy, se las dejo disponibles para que entonces esté bien hecha la grabación, esté bien explicado el problema y la usen para estudiar como usan los apuntes. No hay que ponernos a prohibir lo que es posible hacer, porque ya perdimos de entrada. Entonces, ¿para qué? Mejor hacemos la realidad, asumimos la realidad, y pues ni modo, hacemos nosotros la grabación o les dejamos que graben en clase y les decimos, oye, esto que está grabado está mal por esta razón, hazle así, y que le manden a uno la grabación
si quiere uno. Y si no, pues se olvida del problema, porque ¿para qué se pelea con lo que no puede resolver? No sé si estén de acuerdo, eso sí, cada quien lo hace como piensa. Yo eso es lo que pienso. ¿Para qué pido imposibles? ¿Para qué prohíbo? Si prohíbo, nada más les doy más ganas, entonces no hago caso del tema, la verdad. Sí, alguien dice que dice Ivette Aguilar, tomar clases en línea implica mucha fuerza de voluntad, atención y disciplina. Sí, por eso los papás están retomando el papel de educadores, porque si no, no se puede, y sobre todo si les dejan mucha tarea. Si hacen como el sobrino de este amigo que les digo, pues tiene poca tarea, o sea, no tiene tarea después de las clases, y como que sus maestros han hecho que le guste la clase. Es que el secreto es hacer que les guste. Si el conocimiento es un peso en lugar de una afición, estamos perdidos. Tenemos que lograr que les guste aprender. Y entonces ellos pues van a venir a la clase como van a los medios, a las redes sociales. Algunos se aprenden cosas muy interesantes y otros van al chisme. Y estamos compitiendo con todo eso. Entonces no puede ser aburrido, ni tampoco no somos payasos, somos maestros. Entonces tiene que ser algo divertido, interesante, pero no una payasada. Hay que ir viendo, pues tanteando los límites de las cosas para poder lograr que todos estemos empeñados en lo mismo, que es aprender. Yo no sé qué trabajo se va a ver dentro de un año, no digan dentro de 10, pero en lo que sí estoy segura es que si no saben cómo aprenden, están perdidos, igual que nosotros. El aprendizaje más importante es saber cómo aprende uno, porque eso permite que uno aprenda de muchas cosas. Y sobre todo, uno de los aprendizajes más importantes es jerarquizar la información. Uno no puede darle la misma importancia a cualquier tipo de información. Una vez me pasó que les estaba yo enseñando cómo se escribe un artículo en la Wikipedia, y alguien escogió el tema y abrimos el artículo y estaba mal, y ya ven que ahí se puede corregir. Entonces lo corregimos y luego nos dimos cuenta que había como 10 sitios que no citaban a la Wikipedia y que naturalmente se quedaron mal, porque pues no se corrige más que la propia Wikipedia. Entonces ahí van aprendiendo que hay fuentes de primera y fuentes de segunda, y que si no se cita la fuente de entrada, uno es de segunda, y entonces tienen que aprender. Ahí alguien pone y ve que las escuelas de pedagogía Waldorf, los maestros buscan que el conocimiento sea una afición y la fortalecen. Pues sí, es que si no les atrae, acuérdense todas las competencias que tenemos en el sentido de rivalidad. Hay miles de cosas bien interesantes, hasta para nosotros mismos. ¿Cuántos museos están abiertos? ¿Cuántos conciertos podemos asistir? ¿Cuántas series de Netflix nos podemos clavar? O sea, podríamos pasarnos el día entero en internet y ni cuenta nos daríamos. Y tenemos que sacarlos de eso y meterlos a nuestra clase. Entonces tiene que ser a fuerza interesante para ellos. Si no, pues no nos pelan y se acabó. ¿Cómo debería cambiar la educación ejecutiva en las universidades corporativas? Pues eso va a cambiar según esté la jerarquía en las empresas también, ¿no? Porque si es una empresa muy tradicional, pues entonces todo lo que se le diga y se aprenda en el seminario va a ser un problema en la empresa. Entonces tenemos que ir haciendo las cosas, evolucionando todos para el mismo lado, para que no haya problemas.
Pues no sé si hay alguna otra cosa, porque creo que ya nos tenemos que ir, ¿verdad, Jorge? Luz María, muchas gracias. Estamos en tiempo si quisieras responder una pregunta Ah, más o más bien cerrar sí. con algún mensaje que pudieras compartir con la audiencia. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta más. Por supuesto, mira, vamos a hacer una cosa. Hay todavía, por supuesto, varias preguntas por Ajá, responder y nos encantaría que pudieras responder pues a todas ellas, pero también creo que, si me lo permites, pudiéramos compartir tu correo electrónico claro, y aquellas personas que no se alcanzaron a responder sus preguntas te pudieran escribir. claro que sí, con muchísimo gusto. Mi correo electrónico es luzmariasilva, arroba, aquí no es el arroba, eso nunca aprendo, arroba gmail.com. Estoy a sus órdenes. Por favor, me ponen que es del seminario, porque ahí se puso mayúscula y es todas minúsculas, ¿eh? Porque luego recibo millones de correos y entonces ya no apelo. Entonces, si me ponen que es del webinar, luego les contesto, por favor. De acuerdo, de acuerdo. Y bueno, pues eso por un lado y por el otro, pues ayudarnos, si nos lo permites, con un mensaje que pudieras ayudarnos a cerrar en esta charla. Luz María, muchísimas gracias. Muy interesante. No, pues Algunos gracias. retos de las... Claro, pues, no, hombre, un honor tenerte en estas charlas, Gracias. en estos webinars que pues hemos ido organizando. Y de verdad estos retos, estos desafíos de las clases a distancia que compartes, estoy seguro que para la gente que nos acompañó fueron interesantes y también permiten replantear y plantear otras inquietudes. Solo se respondieron, por supuesto, algunos de estos desafíos. Hay muchos Sí, otros. Luz gracias. María, ¿algún mensaje final que pudieras compartir? Pues miren, yo creo que lo más importante es irse sintiendo uno seguro en el nuevo ambiente. Para empezar, la computadora. Hay dos maneras seguras de descomponerla. Una es echarle una coca y la otra una grapa. Eso descompone cualquier máquina. Fuera de eso, pueden hacer casi cualquier tontería y no pasa nada. Entonces es un medio para disfrutar las cosas, para ir aprendiendo, para ir descubriendo solo o junto con los alumnos. De veras, por ejemplo, decirles, a ver, hazme un tema entre el México precolombino y el porfiriato, que a ti te guste y que tenga que ver con las lecturas, pero que puedas también usar otras fuentes. Aprende uno las cosas más inusitadas porque les interesan cosas muy curiosas como, por ejemplo, cuando empezaron los deportes en México, en el porfiriato, por qué fueron tan importantes. O sea, cosas que a mí la verdad ni se me hubieran ocurrido y que a ellos sí. Entonces, como ser más flexible con las reglas del juego bien claras, porque si no empiezan los problemas. Yo creo que el poner una cosa que aprendí en online, en las clases en la UPAEP, es que se ponen las reglas del juego desde el principio. Eso creo que en las clases a distancia también va a ser muy sano, poner las reglas del juego. Todo el mundo sabe a lo que se atiene, entre menos y más claras sean, mejor, y cuando están las cosas bien definidas, el campo se vuelve mucho más libre. Se puede uno mover y ellos también con más facilidad, más comodidad, y ir descubriendo pues los beneficios de vivir en esta época tan difícil, porque pues si estamos enfocados solos a las dificultades, estamos fritos. Hay que ver cómo hacemos para estar, que esas dificultades nos sirvan para tener nuevas oportunidades. Eso es lo que les diría y les doy las gracias de todo corazón. Y les digo que también me hicieron el favor de invitar a un webinar de mi otra afición, que es los que trabajamos por nuestra cuenta y los empresarios chiquitos y demás, que quiero hacer que ya me dieron chance de hacer un webinar de
los retos que están enfrentando y que van a enfrentar en esta situación tan difícil que estamos viviendo. Y va a ser el próximo miércoles, también de 5 a 6, con el mismo procedimiento de cuando nos mande Jorge la liga la semana que entra, hacerle clic, ir a que nos inviten y recibir el mail del ITAM para entrar. Ojalá y puedan acompañarnos también. Muchas gracias. Excelente. Ya no sé. Al contrario, Luz María, muchísimas gracias a ti. Se empezó a cortar un poquito, puede ser. Al contrario, Luz María, nuevamente, muchas gracias a ti. Nuevamente, muchas gracias a todos los asistentes. Y les confirmo que este webinar va a estar publicado también, como los otros, en el canal de YouTube del ITAM. Y el próximo miércoles 13 de mayo a las 5 de la tarde también estará con nosotros nuevamente Luz María. El vínculo lo pueden encontrar en el home de desarrolloejecutivo.itam.mx y pues por supuesto en nuestras redes sociales, también en Facebook Live nos pueden encontrar. Les agradecemos una vez más a todos. Luz María, nuevamente, muchas gracias también a ti y nos vemos la siguiente semana. Gracias y gracias Hasta pronto, a todos muy buenas que tardes vinieron, a todos. Un beso y gracias. Adiós. Hasta luego, Luz María. Buenas tardes a todos. Adiós, José. Bye. Gracias.